¿Alguna vez os habéis preguntado cómo serán los psicópatas en el futuro? Incluso si habrá psicópatas, quedarán psicópatas en el planeta a partir de un determinado momento. ¿Cómo puede ser una sociedad que evoluciona a toda velocidad hacia niveles crecientes de maldad, frialdad, falta de solidaridad, de respeto a la dignidad del otro, uso y abuso de los más vulnerables? ¿Cómo puede ser que esa sociedad del futuro exista en una dinámica como la que estamos viendo, creciente, de personajes de este tipo? Muchos nos habéis pedido que trabajemos este tema y os lo presentemos. Alguna vez hemos hablado de lo que es el futuro de la psicopatía y hoy vamos a hablar de cómo van a ser, si es que son, los psicópatas del futuro y cómo puede llegar a ser una sociedad regida, dirigida y gobernada por estos individuos. Si te interesa, quédate porque también hoy tenemos cosas interesantes que contar. Vamos a ello. Los que seguís desde hace años este canal, y ya son muchos años, más de 16, que llevamos divulgando estos temas como canal pionero dentro del mundo de la psicología en español y muy especialmente como canal especializado en los fenómenos de maltrato y abuso. Sabéis que el estudio de los psicópatas, en el caso del equipo que nos ocupa, el equipo que yo dirijo, viene de la mano de las víctimas que han sido las que nos han narrado y explicado qué son, cómo funcionan, cómo operan a lo largo de casi más de 3 décadas de trabajo ininterrumpido terapéutico con víctimas de abuso psicopático, narcisista, de acoso, de maltrato psicológico, de las diferentes modalidades, lo cual nos ha permitido entender algo que quizás todavía muchos de los que no lleváis mucho tiempo siguiendo el canal, quizá todavía no habéis visto o no habéis llegado a esa conclusión. Y es que más allá de la dinámica particular de cada uno de los que han sufrido psicópatas en el ámbito del trabajo, en el ámbito escolar, en el ámbito de la relación familiar o en la pareja, más allá de esos casos puntuales, lo cierto es que los psicópatas no lo son a tiempo parcial y ejercen en su totalidad una actividad destructiva, progresivamente demoledora de prácticamente todo lo que a su alrededor puede considerarse humano, relación humana, tejido social humano, solidaridad humana. Todo queda destruido por el impacto de estos seres a los que es difícil atribuir el carácter humano. Esa apariencia de serlo confunde a la mayoría, que sigue creyendo que cuando tiene una persona de apariencia humana delante, tiene un ser que funciona igual o aproximadamente más o menos igual que como esa persona funciona. No es así y ya lo sabéis, los psicópatas son verdaderamente una excepción en todo lo que se refiere a lo que nos caracteriza más específicamente a los seres humanos. Y claro, lo que nos ha permitido este recorrido ya largo de acompañamiento a las víctimas es observar que la sociedad humana, lejos de irse desembarazando de estos personajes, lo cierto es que cada vez está más afectada e infectada por ellos. Hemos hablado, ya hemos dedicado algunos libros al mundo de la psicopatía organizacional, muy especialmente a los psicópatas más peligrosos, así los denominaba mi maestro Robert Herr, porque él atribuía la mayor peligrosidad a los psicópatas de cuello blanco, encorbatados, trajeados, los psicópatas organizacionales, los psicópatas de empresa, los psicópatas que abundan en la política, en la actividad social o en la actividad pública, son de lejos los más peligrosos porque ya no solamente depredan, y por supuesto lo hacen también, individualmente a quienes tienen cerca, a sus familiares, a sus amistades, a sus subordinados,
a las personas que trabajan o se relacionan con ellos, sino que también depredan ampliamente sociedades enteras o países enteros. La verdad es que el auge imparable de la psicopatía en el mundo nos lleva a tener que pronosticar y proyectar en el futuro lo que puede ser de nuestra humanidad, de nuestra sociedad humana, si estas tendencias siguen de la manera que siguen. Si os fijáis a vuestro alrededor, una cierta psicopatía generalizada, sin hablar, por supuesto, de un diagnóstico exhaustivo de psicópatas, porque ciertamente no lo son, pero como sociedad humana podemos decir que el amor, la solidaridad, la mutualidad, la reciprocidad, se van poco a poco enfriando. Y lejos de esos mensajes triunfantes que nos quieren proyectar, pues para empezar nuestros políticos de cualquier signo, que nos hablan de que todo va bien, nos proponen seguir durmiendo, seguir participando y colaborando en el sistema que ellos mismos han prediseñado y que mantienen prietas las filas, perfectamente cercado para que nada realmente importante cambie. Nos han convencido de que todo va mejor, todo va bien, nada que destacar, circulen y pasen hacia adelante. Toda esa propaganda psicopática encubre una evolución lamentable, una evolución que obviamente es evidente para cualquiera que tenga los ojos un poco abiertos. Una sociedad ampliamente narcisista, donde el postureo, donde la apariencia, donde los elementos externos y por supuesto más superficiales del ser humano son los únicos que cuentan, y donde las personas carentes por completo de autoestima necesitan constantemente suplementos, dosis continuas y crecientes de todo lo que el narcisismo requiere: fama, poder, notoriedad, popularidad, poder, riqueza, no en sí mismos, sino como forma de validar lo que interiormente, obviamente, es un verdadero déficit evidente para cualquiera que entienda algo de lo que es el narcisismo social. Lejos de comprar esas películas que a veces venden ciertos youtubers indocumentados o que ignoran la cuestión clínica esencial del narcisismo, lejos de tragar con esas descripciones superficiales, es necesario aplicar el conocimiento riguroso de lo que la psicología científica nos dice sobre el narcisismo y concluir que vivimos ciertamente en una sociedad carente de autoestima, deliberadamente diseñada por algunos que sí saben lo que hacen, como siempre, saben lo que hacen, para inducir individuos faltos de amor racional a sí mismos, inseguros, precarios, culpabilizados, avergonzados de sí mismos, que necesitan los criterios externos del triunfo social, de la promoción, el ascenso, todos los fetiches falsos que el narcisismo propone. El narcisismo ciertamente es la epidemia, la verdadera pandemia de nuestro tiempo. Una pandemia negada, una verdadera epidemia que afecta cada vez más a más gente y a cada vez más corta edad. Son ya desde muy pequeños, niños y jóvenes, los afectados por este crónico déficit de autoestima que les lleva a la comparación sistemática, al sufrimiento, a la envidia y al correspondiente resentimiento social que crece y aumenta y provoca daños enormes en sí mismos y, por supuesto, daños colaterales en sus relaciones, que se convierten en relaciones puestas al servicio de compensar lo que estos individuos narcisistas viven constantemente. Ya lo sabéis, el narcisismo es un trastorno egosintónico y, aunque tiene cura, aunque tiene tratamiento, este es más bien improbable porque la personalidad narcisista vive sobreviviendo a base de un comportamiento
externo compensatorio a una realidad interna que se niega a sí mismo y que le tiene completamente aterrorizado. Por eso necesita constantemente huir hacia adelante, negarse a ver la realidad y necesita claramente crear a su alrededor víctimas de ese denominado así abuso narcisista, que son las personas que desgraciadamente se cruzan en su camino. ¿Qué podemos augurar a una sociedad que va a cada vez mayor dosis de narcisismo y por tanto de apariencia externa, de encubrimiento social de lo esencial? Época de mascarillas, ¿verdad? La que hemos vivido y seguimos viviendo. Época de el encubrimiento de lo que la verdadera persona es. Y ese encubrimiento es necesario mantenerlo debido a que el narcisismo, en el fondo, es una profunda carencia de algo de lo que el narcisista parece ir sobrado por su arrogancia, por su comportamiento prepotente, por su orgullo y por sus comportamientos obviamente parasitarios que dan la sensación de lo contrario. Y esa carencia es tanto mayor cuanto más lejos va llegando en la sociedad, en su avance social, económico, el narcisista. A medida que va creciendo, a medida que va consiguiendo las cosas que pensaban le iban a dar ese equilibrio, le iban a satisfacer, este se va dando cuenta con horror de que esa situación alcanzada no le granjea ese beneficio que él creía iba a calmar su ansia, iba a calmar su sentimiento interno de inadecuación o de vergüenza. La utilización de unos y de otros por parte de los individuos narcisistas termina siendo un abuso sistemático y generalizado. Un abuso que, por supuesto, tiene aspectos psicológicos, como ya conocéis muy bien los miembros y suscriptores de este canal, pero también tiene aspectos económicos, financieros, sociales y políticos. ¿Qué mejor dotación para la profesión política que un buen bagaje narcisista, un buen postureo, una imagen impecable externa, impecablemente construida y mantenida en el tiempo a base de una seducción constante, de una actitud necesaria para obtener votos y para obtener, por supuesto, esa imagen y esa reputación maravillosa que necesita el narcisista? En ese sentido, hablamos de una sociedad en la que la exteriorización es tan grande que es muy difícil llegar al núcleo profundo de los seres humanos, puesto que estos viven de espaldas a sí mismos. Una sociedad narcisista es una sociedad de individuos que huyen hacia adelante, que miran a otro lado, que no quieren ver su realidad y que prefieren contarse todo tipo de películas, de cuentos, de fabulaciones, y prefieren creer en cualquier mistificación antes de darse ninguna mala noticia. La terapia narcisista siempre es esa, una terapia de realidad, y por eso estos o bien no vienen a las terapias o bien duran muy poco en ellas, puesto que a medida que se les va poniendo su realidad y su evidencia delante a través de un psicoterapeuta formado y especializado, el narcisista va queriendo huir, salir corriendo lo antes posible y usa cualquier pretexto para arrojar la toalla y dejar el proceso terapéutico. Por eso, aunque en teoría, a diferencia de los psicópatas, los narcisistas sí tienen posibilidad de un tratamiento, este es más bien improbable, es muy poco probable que termine de realizarse y es muy poco probable, por tanto, el cambio de la personalidad narcisista y la evolución a través de un proceso de psicoterapia. Raras, muy raras excepciones lo han conseguido y hemos visto cómo personalidades narcisistas muy robustas, aparentemente intratables, de titanio, cambiaron y tuvieron que reconstruir por completo toda su personalidad
naciendo de nuevo, entre comillas, y fabricando una verdadera y genuina autoestima para poder enfrentar la vida, el mundo y las relaciones. Pero como digo, esto es más bien una excepción, y en la sociedad en la que vivimos, en la que ya se predican desorejadamente los valores narcisistas sin ocultar para nada, como antiguamente se hacía, esos fetiches hoy en día se proponen como valores, cuando realmente deberían ser contravalores. El egoísmo, el oportunismo, el aprovechamiento de los débiles o los vulnerables, el camuflar la verdad detrás de relatos o directamente decir las mentiras necesarias para mantener la apariencia, es algo que, lejos de ocultarse, hoy se propone como un modo de vida. La publicidad está llena de ejemplos donde se utilizan estos contravalores para proponer al futuro cliente toda suerte de beneficios que les va a producir el producto o servicio que se les propone. Podéis observar cómo, lamentablemente, desde muy corta edad, esto provoca la confusión en los niños y en los jóvenes y provoca una temprana situación de vulnerabilidad, en la medida que esos contravalores van sacando lo peor de cada uno y van haciendo de los niños y de los jóvenes tempranos narcisistas, tempranos adeptos a esta nueva religión sacrificial, como no, que es el narcisismo social. El problema es que estamos en manos de aquellos que diseñan todo esto y que tienen un interés clarísimo en mantener a los individuos que, en una sociedad carentes de autoestima, puedan ser de ese modo manipulados, engañados y seducidos más fácilmente. No es una cuestión simplemente de la maldad por la maldad, sino del aprovechamiento de la vulnerabilidad y la debilidad. Ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces, nadie es un candidato más fácil para ser destruido, seducido y enganchado por un psicópata que un narcisista, debido a la facilidad con la que es posible seducirlo y engañarlo, aprovechando su más que flagrante punto débil en esa flagrante y patente y patética falta de autoestima. Las personas sin autoestima son altamente manipulables y son directamente utilizables desde el momento en que se les vende que les falta esto o les falta aquello, carecen de lo de más allá, y aquello que les proponemos es el remedio a sus males. Ese producto o servicio que la publicidad va a propagandear, el marketing, se basa precisamente, la mayoría de las veces, en trabajar y horadar en esa herida abierta de unos individuos flagrantemente carentes de ese amor racional a sí mismos y que, por tanto, creen fácilmente que aquello que se les va a vender va a suplir o va a compensar o va a ser la garantía de que por fin pueden encontrar ese descanso o que pueden completar ese vacío que experimentan. El futuro, por tanto, no es halagüeño. Una sociedad que evoluciona a marchas forzadas hacia el vacío, el nihilismo, la falta de red y de tejido social, puesto que individuos narcisistas son incapaces de reciprocidad, de mutualidad, de solidaridad, elementos que han hecho que nuestra especie humana avance en el tiempo y se convierta en la especie más avanzada del planeta, en una especie que ha logrado grandes cosas gracias a sus dotes de cooperación y colaboración. Una sociedad humana que ha podido llegar a donde ha llegado precisamente teniendo cuidado de los más débiles, no aprovechándose de ellos, sino cuidándolos, protegiéndolos y estableciendo una serie de límites y protecciones que han saltado por los aires y que estamos viviendo ya incluso en los más pequeños, en niños y jóvenes que son víctimas de esa
falta de protección y de esos límites que han saltado por los aires. El individualismo, el oportunismo, el egoísmo, son las notas características de esta sociedad en la que estamos lamentablemente viviendo los últimos coletazos de algo que no resiste mucho más tiempo y que obviamente, como podéis imaginar, tiene fecha de caducidad. Cuando hablamos de futuro nos imaginamos que el futuro es la continuidad del presente. Tendemos a pensar en un gradualismo que nos lleva a creer que más o menos lo que hemos vivido hasta ahora seguirá hacia el futuro en un vector continuado hasta llegar a una situación muy lejana en el tiempo donde puedan darse ciertos cambios. Lo cierto es que la realidad de lo que es la evolución humana y en sí mismo la evolución no es así. Y alcanzado ciertos umbrales, ciertos puntos críticos, lo cierto es que hay rupturas. Y esas rupturas o crisis, en este caso crisis sociales, se terminan convirtiendo en la ocasión de la desaparición de algo y la aparición de algo nuevo. Esto es quizá lo que es más seguro en el futuro más inmediato que se nos avecina. No me llaméis tan rápido catastrofista ni pesimista, prefiero que me llaméis realista. Y un analista que no se pone las vendas en los ojos tiene que concluir que no estamos lejos de un punto de ruptura donde, alcanzado un punto crítico, un umbral crítico, las cosas darán lugar a un cambio radical, fulminante, muy rápido, donde va a haber pocas oportunidades de prepararse y reaccionar adecuadamente. Lamentablemente, esto que se viene encima no es el resultado de una actuación brutal, de un loco, de un perverso psicópata o narcisista que tome las riendas del mundo y nos convierta en pocos segundos en unas cenizas humeantes apretando un botón nuclear. Claro, por supuesto que esas posibilidades existen, pero lejos de tal cosa hay peligros mucho más urgentes y radicales que nos atenazan. Y estos se deben precisamente a la desaparición de las estructuras de solidaridad, para empezar, familiares, que son las que han permitido aguantar en tiempos críticos siempre, tradicionalmente, y proteger a los más vulnerables. Con la desaparición de las redes familiares, producida por el impacto creciente del narcisismo en las relaciones de pareja, los desencuentros frecuentes que terminan convirtiéndose en un abuso sistemático de un miembro hacia el otro, de un maltrato psicológico, de un mecanismo de chivo expiatorización, con esas brutales rupturas que vemos prácticamente cada día y de la que son paganos, por supuesto, los hijos en común, que terminan siendo precarizados y vulnerabilizados y se terminan, por supuesto, convirtiendo en víctimas de una mayor vulnerabilidad en el futuro, como ya hemos explicado en algunos de mis libros, especialmente en Familia Cero. Con la evolución de todo este problema social que estamos describiendo, la sociedad se convierte en altamente vulnerable y las posibilidades de que este punto crítico o umbral crítico se alcancen son mayores. Hay que hablar también de que existen ciertamente individuos que, siendo psicópatas integrados, por supuesto, de los de guante blanco, los psicópatas domésticos de los que hablamos, y estando integrados también en las actividades sociales y públicas, van convirtiendo a gran escala las sociedades, los países, las empresas que dirigen, precisamente en lugares, primero, de sufrimiento y segundo, van replicando su propia condición
a base de ir socializando en el mal a esas empresas, organizaciones o hasta países enteros. Tenemos muy cercanos a nosotros el ejemplo de países que pasaron en muy pocos años a convertirse de naciones ricas, vibrantes y pujantes en ruinas económicas, sociales y psicológicas, donde el remedio que han encontrado los pocos que se han podido librar ha sido a través de la salida, la emigración y el abandono, visto lo que pueden llegar a hacer quienes desde el poder pueden prevalerse de su frialdad, de su psicopatía, para depredar primero y, por supuesto, socializar en el mal después a toda una población que se convierte de ese modo en lumpen, en una población también psicopatizada, especialista en defraudar, en engañar, en mantener esos valores, primero de los que han sido víctimas y después de propagarlos ellos a su vez, convirtiendo a toda una sociedad en un grupo de malévolos, de ladrones, de defraudadores y de víctimas. No penséis que eso no ocurrirá en vuestro país, porque patatas, porque mi país está protegido, porque mi país pertenece a tal o cual comunidad de mayor envergadura, porque los valores, porque nuestras tradiciones, porque nuestras leyes, todo esto son peccata minuta para quienes saben cómo hacer para transgredir todos los límites y convertir, como digo, un país y a una población en unas ruinas humeantes. Hay una, por tanto, mala noticia que tenéis que ir aceptando, y es que a corto y medio plazo las condiciones en nuestro entorno no van a hacer más que agravarse. Y este agravamiento, paulatino, insidioso, no va a verse, entiendo yo, agravado por sucesos graves, hipercríticos y puntuales. Claro que pueden ocurrir. Guerras ya están ocurriendo. Ataques, por supuesto. Situaciones límite para ciertas poblaciones, ciertamente. Pero es mucho más peligroso el caldo de cultivo de una población a la que poco a poco se va anestesiando, se va adormeciendo, se va subiendo la temperatura de la olla que está al fuego para evitar que no haya una toma de conciencia repentina y que poco a poco esa anestesia, ese sueño en el que vive la población termine resultando mortal. En la paradoja de la rana hervida, ya muy conocida por vosotros, está la clave de cómo operan psicópatas que diseñan la matrix psicopática en la que vivimos y cómo esperan obtener los resultados, los réditos a esos diseños maquiavélicos que han realizado. El futuro, por tanto, es un futuro en el que muy progresivamente, muy paulatinamente, vamos a ser arrastrados e ir viendo transformados los valores en contravalores. Ya en parte lo podemos ver, ciertamente. Cosas que nos hubieran producido horror todavía hace poco tiempo, son ya hoy planteadas como valores o como derechos. Cosas que hubieran producido el sonrojo y el avergonzamiento de quien hubiera propuesto hace poco tiempo esas medidas o esas soluciones. ¿Qué decir de proponer la muerte o la eliminación directamente de aquellos que sufren porque sufren, en lugar de proponer la solidaridad, proponer la curación, proponer la terapia, proponer medidas que obviamente son más costosas y requieren, por supuesto, de la solidaridad y la cooperación humana? ¿Qué decir de las brutalidades que se están perpetrando contra la juventud y la infancia, con propuestas aberrantes y perversas que desde luego
tenéis todos los días en periódicos y que abren los telediarios y que van poco a poco consiguiendo que normalicemos, que veamos como normales verdaderas burradas, brutalidades, perversidades que son completamente ajenas a la naturaleza humana y a lo que la misma esencia de la infancia es, y a la tradicional protección de que ha gozado en todas y cada una de las sociedades humanas el infante humano. Desde luego, esto va a ir a más y vamos a ir viendo cómo lo claro se hace oscuro y lo oscuro se hace claro, y cómo esos contravalores van a ir proponiéndose insidiosamente hasta llegar a una realidad neosacrificial, de tal manera que, curiosamente, asistimos a un fenómeno de neopaganismo o un paganismo de regreso en el cual se regresará poco a poco a las dinámicas, ya lo estamos viendo, sacrificiales, que eran parte esencial de esas sociedades antiguas, de esa religión pagana que hemos comentado muchas veces en la clave girardiana, de cómo toda religión, y muy especialmente las religiones antiguas, se fundamentaban todo orden social en el sacrificio ritual de víctimas propiciatorias, de víctimas que se convertían en reunificadores, de ahí el término religar, religión, aquello que religaba a la comunidad, que era el sacrificio. El futuro de la psicopatía en la sociedad nos habla del futuro regreso de estas dinámicas sacrificiales, aparentemente más refinadas, pero igualmente destructivas y, por supuesto, igualmente linchadoras. Utilizar la unanimidad contra las víctimas únicas es el elemento crítico que siempre han utilizado los sacerdotes de esa religión psicopática antigua que fundamentaba el orden social en la reunificación de una comunidad hasta entonces dispersa y enfrentada en su seno, a base de eliminar, linchar periódicamente individuos tomados como víctimas propiciatorias, que eran los que de alguna manera pagaban como cabezas de turco por la reunificación o esa religación o religión de toda la comunidad reconciliada sobre la espalda de una víctima única. Esto vamos a volver a vivirlo. Tiempos que Girard denominaba apocalípticos porque el término apocalipsis, que es revelación, significa la revelación última, el desvelo, el velo que se corre por fin y se ve claramente toda la estructura básica de la realidad, más allá de los relatos, más allá de las máscaras. Estamos obviamente viendo lo que hasta hace muy poco tiempo estaba reservado solamente a muy pocos que despertaban o que lo estudiaban o que lo investigaban o que tenían esa inmensa suerte de ser dotados de una especial curiosidad para ir más allá de las apariencias. En estos tiempos de revelación, donde el mecanismo sacrificial queda al descubierto y donde los psicópatas ya desorejadamente se descaran, se despepitan y son capaces de hablar claramente, brutalmente, de lo que van a hacer con todos nosotros, en estos tiempos donde el mal ya no se oculta e incluso quiere convencernos de que es el bien, porque es, según ellos, el bien común, el bien para todos, el bien de la comunidad o el bien incluso de la solidaridad global. Toda esta psicopatía que estamos viviendo, que justifica terriblemente las guerras, la asignación de miles de millones de euros o de dólares a guerras que no finalizan nunca, al sacrificio de jóvenes que están en esas guerras, y no tan jóvenes, claro que sí, de poblaciones civiles que sufren, de genocidios que son practicados ante la vista de millones de personas, pero que además son justificados
y son animados y validados por entes, porque me niego a llamarles seres humanos, que quieren convencernos de la moral teleológica, psicopática, de un buen fin que justificaría esos terribles medios que se saldan con vidas humanas por doquier. Nadie hace frente, nadie protesta, cada uno mira a otro lado. Algunos se sorprenden y pasan página, pasan a otra cosa. La anestesia generalizada en este mundo de psicópatas es la estrategia elegida, clara, que va a ir poco a poco acabando de un modo elegante, de guante blanco, con la resistencia, con la conciencia y, por supuesto, con la conciencia moral. El futuro es una sociedad carente de valores, sí, pero una sociedad anulada, anestesiada, individuos inermes, indefensos, e incluso individuos que van a irse psicopatizando porque la disonancia cognitiva va a llegar a tal extremo que, lejos de pensar que lo que se les propone son aberraciones, perversidades, monstruosidades, puedan validar lo mismo que se ha validado en estos últimos 4 años con el experimento social que hemos sufrido, prácticas que hace poco podían perfectamente haberse denominado como perversidades. Todo eso sí, en nombre del bien común, de la supervivencia de la mayoría, y obviamente detrás de esos pretendidos fetiches siempre está la mentira y, cómo no, el padre de la mentira. Toda esa psicopatía generalizada que ha diseñado lo que estamos viviendo está triunfando. Esa es la mala noticia. Va a más. Esa es la mala noticia. Tiene frente a sí individuos que no plantan cara, que no ofrecen resistencia y que van poco a poco comulgando cada vez con mayores ruedas de molino. Individuos que terminan creyendo en los relatos, que ya no cuestionan nada y que se informan, más bien se desinforman solamente a base de ver lo que les proponen medios que están, por supuesto, comprados, mediatizados, determinados claramente por quienes los pagan o quienes les permiten funcionar. Toda disidencia es anulada, o bien es controlada o bien es controlable, y poco a poco los individuos van entrando en ese marasmo emocional de la parálisis, de la confusión, de la disonancia, de los mecanismos de defensa, y muchos de ellos van entrando poco a poco al tran-tran en el camino hacia el lado oscuro. Porque para sobrevivir en una sociedad así, el camino fácil consiste en, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Consiste en formar parte de las mayorías linchadoras. Consiste en ser miembro de la pomada, de los que dirigen el cotarro, de los que están ahí y dominan. Consiste en pertenecer a la facción, al grupo, al mandarinato, a la prevostía de turno. Consiste en ser más destacado que ninguno a la hora de linchar a los demás, un miembro verdaderamente fanático y proactivo de la masa linchadora dirigida, azuzada debidamente por el psicópata de turno. Muchos de los que ahora están cerca de vosotros ya se han psicopatizado y son inermes a cualquier mensaje de este tipo. Muchos, incluso algunos de vosotros, iréis transformándoos poco a poco en individuos socializados en el mal, que sin darse cuenta y de modo insidioso y progresivo van a ir acercándose primero y después franqueando, cruzando el Rubicón del que no se vuelve, el camino de la psicopatía. Muchos de los buenistas que no quieren dar pábulo al mal
que no quieren creer en el triunfo de las fuerzas oscuras y que justifican y racionalizan prácticamente todo con tal de no tener que hacer nada para combatirlo. Muchos de esos que creen que todo el mundo es bueno y que no hay más que esperar sentado a que la racionalidad y el buen juicio y el sentido común triunfen y cosechar ese fruto social. Muchos de los que están esperando ingenuamente salvadores externos, esos remedios mágicos o milagrosos, se van a encontrar decepcionados, porque todas esas mistificaciones no resisten el más mínimo análisis de lo que está sucediendo ya desde hace tiempo y sigue sucediendo en el presente y va a seguir sucediendo. ¿Cuál es el punto optimista sin el cual no quiero terminar esta parte expositiva? Y seguro que hay controversia, y así tiene que ser, entre los miembros y suscriptores del canal, porque este es un tema duro, primero duro de tragar, duro de aceptar, y más duro porque nos afecta a todos y nos coloca a todos en un plano de igualdad frente a la Matrix psicopática y a lo que ya estamos viviendo. No hace falta hablar del futuro, el futuro está aquí ya. El punto positivo es precisamente la contradictio in terminis, que significa una sociedad que ha dejado de serlo, unas estructuras sociales que ya no lo son, que ya no soportan lo esencial y lo básico para lo cual fueron creadas, y que por tanto han de derrumbarse e implosionar sin ninguna duda. El resultado de la prolongación en el tiempo, y no estamos hablando de mucho tiempo, de estas condiciones, tiene sin lugar a dudas que ser un colapso de la sociedad como la conocemos. Un derrumbe. Una progresiva degeneración que no es eterna, como digo, porque tiene un punto de quiebra, un punto de ruptura, el alcance de ese umbral crítico, y que por tanto va a llegar ciertamente no en el futuro lejano, sino quizás en un más cercano futuro. Ese derrumbe terminará a la vez con las dinámicas que lo han creado. Yo creo que con una gran mayoría de los miembros de nuestras sociedades que no resistirán el maelstrom caótico y violento que sucederá a resultas de la extralimitación y si queréis, el llegar a extremos, la llegada a los extremos de todas las contradicciones que estamos viviendo ya, y por tanto un pequeño residuo de la humanidad que quede, que serán los mejores, no porque sean especialistas en sobrevivir, sino porque para haber sobrevivido a lo que viene, habrán tenido que hacerlo sobre bases completamente diferentes y distintas a lo que es actualmente la tónica general. ¿Qué estoy queriendo deciros? Que el futuro de la psicopatía lleva, por supuesto, los días contados y el final de la cuenta atrás de una sociedad que no puede mucho más mantenerse en pie y que va a quedar completamente aniquilada, no por fuerzas externas a ellas, sino por los elementos más nucleares, más internos, que van a crear y favorecer las condiciones de esa implosión. Eso no quiere decir que no vayan a haber guerras o catástrofes o situaciones críticas, puntuales, pero no estoy hablando de esto. Estamos hablando de un elemento mucho más amplio y social, una verdadera fuerza, un verdadero tsunami que se va a llevar todo por delante. ¿Por qué es una buena noticia? Porque la única posibilidad de sobrevivir a lo que viene estará en aquellos miembros de esta sociedad que, conteniendo en ellos lo más específicamente humano, lo más específicamente genuino de nuestra especie, puedan plantear una reconstrucción desde otras bases completamente distintas y un nuevo despertar de la humanidad que será no un punto y seguido, sino un punto y aparte de todo lo que hemos vivido. Un verdadero ascenso a una nueva dimensión en las relaciones,
Por supuesto, la psicopatía para ese momento habrá desaparecido. En esa guerra de todos contra todos, los primeros que se aniquilan entre ellos son los miembros de ese club selecto de la Matrix psicopática, que no van a poder sobrevivir sobre las bases que hasta ahora, sobre las que habían construido hasta ahora su dominio, su predominio. Y aquí viene la clave de bóveda de todo, de la comprensión de esa nueva economía, de esa nueva sociedad, de esas nuevas relaciones humanas que no vienen de un diseño externo, sino de una praxis de supervivencia concreta, de un modo práctico por el cual aquellos que hayan conseguido sobrevivir a lo que viene, lo habrán hecho probando en sí mismos y en su relación con los demás que sí, otra relación humana, económica, social y familiar es posible. No estoy hablando de grandes grupos, sino de seguramente grupos reducidos. Aquí y allá, comunidades en todo caso, pero muy pequeñas. Personas que, habiendo entendido y puesto en práctica lo que os estoy explicando, puedan dar origen o dar nacimiento, dar a luz a esa nueva humanidad, en la que ciertamente la psicopatía, el narcisismo, el lado oscuro habrá desaparecido. Mira por dónde aquello que más nos aprieta, aquello que está conduciéndonos al desastre, aquello que está poniendo las condiciones para la implosión, es aquello mismo que va a terminar con todo aquello que ha traído esto y dará lugar a una nueva humanidad que yo espero que muchos de vosotros podáis ver, porque ciertamente este futuro del que hablo no es el futuro del más allá, al otro lado de la muerte, en el que muchos creemos. Estoy hablando tampoco de un futuro lejanísimo en el tiempo, dentro de cientos de años. Estoy hablando de un futuro relativamente cercano e inmediato que queda acreditado en su cuenta atrás cercana, final cercana, en cómo todo, absolutamente todo, va convergiendo hacia ese punto final, a ese estallido final o implosión final que vamos a ciertamente visualizar y experimentar dentro de muy poco. Para eso hay que estar psicológicamente preparados, para eso hay que estar mentalmente dispuestos, hay que tener como siempre esa voluntad, esa determinación de elegir, no meramente sobrevivir, sino vivir. Y elegir hasta el último instante de aquella que sea nuestra vida, hasta donde nos dejen llevarla adelante, la libertad, la capacidad de determinarse uno y de elegir uno su propia realidad y su propia vida, la capacidad de entregarse a los demás y la capacidad de crear redes solidarias y mutuas, es decir, comunidades. Esta es la esencia de lo que yo creo será el futuro de los psicópatas, es decir, su desaparición, el futuro de los narcisistas, prácticamente su erradicación, y el futuro que quedará un futuro de oro para todos aquellos que, habiendo comprendido aquello de manera experimental y experiencial, puedan dar origen y dar a luz a esa nueva humanidad. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com, y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.